Desde sexenios anteriores y hasta ahora con la pandemia por COVID-19, se han implementado modelos de educación enfocados en el uso de tecnologías, como el uso de computadoras y tablets durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el uso de la televisión educativa. Es así como el doctor Daniel Hernández nos compartirá su opinión y nos explicará un poco sobre este tema y sus resultados favorables o desfavorables. Yo soy Alfonso Casillas y te invito a ver el episodio número 22 de Coyuntura Económica. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola a todos, me da mucho gusto verlos nuevamente en Coyuntura Económica, el podcast. Espero que hayan tenido unas muy buenas vacaciones académicas y que estemos recargados de energías para el regreso. Hoy tenemos el último episodio correspondiente al boletín Coyuntura Económica número 14, titulado Panorama de la tecnología digital y el sector energético en México ante el entorno actual. Hemos seguido muy detalladamente sus comentarios sobre este boletín en nuestras redes sociales. Les recuerdo que pueden descargar gratuitamente nuestro boletín en el link que aparece en la descripción de este episodio. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, X, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica IEC y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Como siempre, los invitamos a unirse a la conversación. Nuestro invitado de hoy es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se trata del doctor Daniel Hernández Gutiérrez. El doctor Daniel Hernández Gutiérrez es profesor e investigador titular B de tiempo completo en la unidad Lerma de la UAM. Es doctor en Ciencias Políticas con orientación en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestro en Comunicación con Medios Virtuales por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Ha desempeñado el cargo de jefe del Departamento de Estudios Culturales de la Unidad Lerma entre el 2016 y el 2020. Está certificado como asesor en línea para cursos de educación a distancia por el Bachillerato a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2016 es coordinador académico del seminario Mediaciones, Narrativas y Artefactos que organiza el Departamento de Estudios Culturales. Es presidente también del Comité de Espacios de la Red de Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica. Sus principales líneas de investigación son espacios educativos, cultura digital y comunicación educativa. Doctor Daniel, bienvenido a la UNAM, bienvenido al IEC, qué gusto tenerlo con nosotros. No, es un gusto, gracias por la invitación. Me agradezco tanto al equipo, a la audiencia, por supuesto un saludo y bueno, pues aquí estamos para conversar y darle seguimiento al boletín Coyuntura Económica. Pues muchas gracias, doctor. Y bueno, el día de hoy justamente hablaremos, como bien dice, de su artículo publicado en nuestro boletín número 14, el cual lleva por nombre De la entrega de tabletas a la producción de televisión educativa, donde revisa las políticas educativas en materia de inclusión tecnológica y analiza también cómo se han desarrollado los esfuerzos gubernamentales en esta problemática y revisa el caso específico de los estudiantes de educación básica. ¿Qué le parece si iniciamos con las preguntas que preparamos para ampliar la información presentada en el boletín? Adelante. Ok, bueno, me gustaría empezar preguntándole cómo se ha enfocado a las políticas educativas en materia de inclusión tecnológica en México en los últimos años. Claro que sí. Es un tema sumamente relevante porque no solamente toca la parte nodal del aprendizaje en las aulas, en nuestras escuelas, sino que se establece toda una estructura de política educativa que finalmente tiene cierto tipo de orientaciones y, por qué no decirlo, hasta de ideología. Pensemos que en cuanto a la inclusión de tecnología en el sector educativo, podríamos destacar 4 momentos o 4 grandes proyectos que se han desarrollado en nuestro país desde el inicio de este siglo. El primero, bueno, el conocido como Enciclomedia. El segundo, un programa que se llamó Habilidades Digitales para Todos, con poca duración. El siguiente, más o menos a partir del 2014, el programa de inclusión y alfabetización digital en México. Y finalmente, un último que está más o menos a partir del 2018 y que tiene que ver con proyectos más de un ecosistema de producción de recursos y contenidos y también para televisión educativa. Bueno, con esto quiero mencionar
que cada uno de esos programas, pues desde luego, ha tenido una función en específica, objetivos muy particulares y que han tratado de incidir en ya sea la modernización de la educación, la mejora en la calidad educativa, por supuesto, en abatir brechas digitales, en un esfuerzo de mejorar los aprendizajes a través del uso de medios y tecnologías. No me voy a regresar tanto, pero pues cada uno de esos programas ha tenido características que han derivado en diversos estudios sobre su pertinencia, sobre sus logros y pues también en términos de lo que implica un, una cuestión económica frente a los alcances que estos tuvieron. Yo en en este texto que compartí con ustedes, me enfoqué únicamente en los dos sexenios anteriores, este que está terminando y el pasado, porque me pareció interesante que siendo el mismo sector o coordinación gubernamental que está llevando, digamos, estas políticas ha cambiado relevantemente, ¿no? O sea, Ujú, la administración pasada a esta administración en términos de lo que compete a un programa que incida en la inclusión de tecnología en nuestras escuelas, alfabetización digital, diseño de recursos. Entre el sexenio pasado y este cambió mucho la orientación, turnándose, como lo comento ahí en el texto, de netamente un programa que era la disposición o distribución de tabletas, ujú, tabletas electrónicas, tabletas digitales a los estudiantes, sobre todo a los de quinto año de primaria, a otro programa, repito, bajo la misma coordinación, que más bien se enfocara en solventar las problemáticas que venía acarreando, por ejemplo, las señales educativas en telesecundaria, en producir más para la televisión abierta, es decir, televisión educativa, afianzar plataformas de enseñanza abiertas, como es la plataforma México X para cursos de todos los niveles, incluyendo docentes y posgrado. Ampliar su presencia en redes sociales también a ujú, través de el diseño de diversos tipos de materiales educativos, inclusive hasta ya tomando en consideración eh, medios de comunicación transmediales, es decir, pues algo así como esto que también hacen ustedes, que es vámonos de la parte textual y ahora nos vamos a las redes sociales a través de un podcast, pero ujú, también hacemos cortos para otras redes sociales. Entonces, esto en el espacio educativo, pues creo que ha significado un cambio, yo diría hasta de paradigma, porque se han ujú, dejado atrás algunas políticas de inclusión de tecnología en las escuelas que si bien no son para nada desdeñables, es decir, tienen un fin y un objetivo específico, pero también en algunos momentos se habían quedado en, en cuestiones que atendían una pequeña parte de todo el espectro que involucra pues una modernización educativa. Eh, Hablábamos en este texto, pues desde cuestiones de falta de medición ujú, en términos de los alcances, por supuesto en cuestiones presupuestales y de los resultados que daban a la luz de cierto tipo de presupuesto asignado y de las metas que no se pudieron cumplir. Y entonces, bueno, ahora en este nuevo derrotero que significa los, los objetivos que persigue la Coordinación General Aprende MX, pues están puestos más como en un servicio comunitario de acceso abierto a contenido educativo a través de producciones de series, de programas, cursos y todo tipo de materiales, ¿no? Entonces,
poderosamente me llamaba la atención y hacía esta comparativa, y entonces pues creo que se puede ver esta evolución y qué tanto estamos ahora en este momento teniendo un programa de inclusión de tecnología en el ámbito educativo que en verdad pueda llegar a fortalecer las cuestiones de enseñanza y de aprendizaje con materiales de calidad, con actualizaciones, con habilitaciones en términos digitales para toda la población académica, llámese estudiantil o el profesorado. Y bueno, se está caminando en ese rumbo. Creo que hasta el momento no podríamos sacar todavía una conclusión, puesto que sigue andando este proyecto y necesitamos ver qué tanta continuidad se le dará para el siguiente sexenio. Ujú. Y es muy interesante, doctor, sobre todo teniendo en cuenta, como decimos, ¿no? Que para muchos la respuesta está en la educación, ¿no? Saber que cómo esto y desde la enseñanza primaria puede involucrar la inclusión tecnológica creo que es vital, ¿no? Porque finalmente después en la formación posterior y después pensando también, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial y la demanda que se dé en este tipo de trabajos, yo creo que es muy importante, ¿no? Al respecto también de lo que nos comentaba ya, la inclusión de la televisión educativa, nos gustaría también que ahondara un poquito más. ¿Nos puede hablar de la televisión educativa y los recursos digitales en el presente sexenio, sobre todo? ¿Cuáles han sido los avances y retrocesos? Claro que sí. Propiamente el sector, digamos, encargado de producir televisión educativa, creo que había estado un tanto, no quiero decir abandonado, Ujú, pero sí había dejado de tener una relevancia importante en nuestro país, ¿no? ¿A qué me refiero? Que se había puesto mucho énfasis en la inclusión de tecnología a través de dispositivos electrónicos, ¿no? ujú, Eso quedaba muy claro. Hay un giro importante en estos últimos años y que tiene que ver con el rescate de medios públicos. Y el rescate de medios públicos implica no solamente una labor del Estado para generar producciones que se salgan de la línea, digamos, solamente de medios corporativos o del mainstream, o que atiendan únicamente a un tipo de formato de televisión como puede ser el de entretenimiento, ¿no? ujú, Entonces, este tipo de rescate tiene, creo yo, varias vertientes que son importantes de apuntalar. Una es, si se rescata la televisión educativa, por ende hay una vinculación directa con lo que sucede en los teleplanteles en México, es decir, la telesecundaria, ¿no? Em, la telesecundaria es un sistema educativo importante todavía para nuestro país porque significa atender poco más de 1 millón de estudiantes, ¿no? De hecho, hay más teleplanteles de telesecundaria que de secundarias, digamos, generales. Y bueno, pues saber que las telesecundarias pues justamente obedecen a un programa de educación a distancia en donde la televisión educativa pues es vital, ¿no? Claro, con el arribo de Internet, con el arribo de más medios de comunicación digitales, también se ha abierto, pero no olvidemos que pues, las telesecundarias están en regiones marginadas. ujú, Muchas veces no hay señal de internet, pero sí puede llegar, por ejemplo, incluso pues, antes se llegaba a través de formatos análogos, ¿no? Para que se pudieran presenciar estos programas. Pero bueno, entonces digamos que en esta tesitura la televisión educativa pues tiene un valor ahí ya intrínseco en la medida en que no descobija o no quita la parte de
del diseño y promoción y actualización de materiales educativos para esta población, ¿no? Eso por un Ujú, lado. Por otro lado, hablando ya de medios públicos en general, pues digamos que si lo pensamos en términos concretos, las producciones de televisión educativa no solamente nos están llegando a través de estos canales de medios públicos que todos conocemos, sino también a través de plataformas y redes, a través de pequeños videos, pequeños cortos, y esta comunicación, digamos, más ubicua, que es el entorno de las redes sociales digitales. Y entonces con ello podemos llegar a establecer una difusión muy amplia del espectro que puede estar generando un contenido con énfasis en lo social, en lo comunitario, en el rescate de la cultura, y todo eso abona para un entorno educativo que no solamente se sienta pensado para el aula, para la parte, digamos, formativa, institucionalmente hablando, sino que también tengamos medios a los cuales no solamente no solamente tengamos un abanico ahí de programación en términos de entretenimiento, de espectáculo, sino también tengamos espacios en donde se discuta, se debata y se amplíe el contenido, repito, con este énfasis más en lo cultural, social, comunitario, desde luego muy importante. Entonces, la parte, creo que esta parte del rescate de la televisión educativa, pues creo que es muy valioso. Casi siempre en los comentarios que surge cuando se habla de esos temas, se ponen ejemplos, ¿no? Así grandes ejemplos de producciones de televisión educativa y cultural internacional, como lo es la BBC, ¿no? Eh, y pensemos entonces que si este tipo de producciones siguen vigentes en otros países y con índices de audiencia elevados, con mucho interés de la población en sus contenidos, en documentales, en programación, pues entonces no hay que dejar de lado esta labor que pueda estar representando para el Estado hacer este rescate de los medios públicos y por ende de una televisión educativa de calidad, ¿no? Yo añadiría ahí nada más que justamente también esto obedece a que como sociedad podamos también ser parte de esas producciones, de esos contenidos, no solamente en el sentido del consumo de estos productos, sino también de eh, de lo que demandan las audiencias, de lo que quieren ver, de lo que ujú. necesitan ver y por supuesto inclusive hasta de una participación, ¿no? Una televisión educativa más abierta, participativa, en donde haya diversas voces, voces. Por supuesto, aquí estamos en un entorno universitario en donde también hay producciones muy importantes, pero también debe haberlas en otras instituciones públicas, estatales, de comunidades, de asociaciones, colectivos, etcétera. Y entonces creo que es ahí en donde se puede establecer esta sinergia y fortalecer finalmente lo que se quiere, que es las producciones de televisión educativa. Ujú. Así es, doctor, y finalmente poder cerrar la brecha, ¿no? Como decíamos, educativa, que no es, digamos, la respuesta 100%, pero nos aproxima, dado como bien usted comentaba, esto se da generalmente en zonas más marginadas, donde no hay señal de internet, donde hay difícil acceso, ¿no? Entonces, creo que de algún modo las políticas deben encaminarse ahí porque hay mucho por hacer, ¿no? En el marco de esa brecha. Ok, doctor. Y bueno, siguiendo con esta línea de la brecha digital, me gustaría que nos hablara un poco en el marco de la misma sobre el modelo 1.1 al que refiere en su artículo. Claro, sí, es importantísimo cuando hablamos de
inclusión, alfabetización, apropiación de tecnologías, no podemos dejar de lado hablar de brecha digital, ¿no? Y yo refería en este texto del modelo uno a uno, es un modelo todavía, se sigue utilizando en diversos países y partes del mundo, en donde se trata de paliar, de atacar la brecha digital a través de la dotación masiva de dispositivos. Usualmente tabletas, aunque en algún momento también se dieron laptops pequeñas. Este modelo uno a uno lo que implica es justamente, por un lado, la dotación de dispositivos a una población infantil que no pueden acceder a un Ujú, equipo de estas características. Y por lo tanto, sería su primer dispositivo electrónico y con ello una puerta que se les abre no solamente a la información, sino también a la comunicación, a la interacción con otros actores y, por supuesto, lo que se esperaría es a una cuestión que derive en lo formativo, que esto ayude a que pueda, a través de este tipo de tecnologías, enlazar con cierto tipo de construcción de conocimiento. Esto es un programa, puede ser un programa interesante, puede ser un programa que incluso llegue a reducir brechas digitales en cuanto a al uso y sobre todo al uso de tecnología. Es un programa que se estudió y que viene ya desde inicios del siglo pasado. Em, Diversas empresas, organismos internacionales y diversos países instalaron en su momento este tipo de programas justamente para no solamente tratar de paliar brechas digitales, sino también para que sirvieran como una especie de catapulta hacia otro tipo de allegarse a saberes ujú, educativos, ¿no? Digamos que aquí podemos poner para dimensionar, digamos, este tipo de programas, podremos poner dos ejemplos extremos, pero que nos sirven justo para entender el alcance, pero también las problemáticas de este tipo de programas. Plan Ceibal es un programa de Uruguay en donde se refiere muy comúnmente como un plan exitoso de dotación de equipos a población estudiantil y que han tenido un enorme éxito en su aplicación en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, este programa ha dotado poco menos de 3 millones de equipos, laptops y tabletas en lo que lleva del transcurso que ya va para poco más de 15 años, a partir desde el 2007 en su país, ¿no? O sea, 3 millones es una cantidad importante y ha atendido pues a no te diría el 100% de su población estudiantil, pero sí un porcentaje muy cercano a ello. Pero bueno, Uruguay es un país relativamente pequeño en cuanto a habitantes, ¿no? Si eso lo quisiéramos trasladar a México, bueno, nuestra matrícula es más de 32 millones de estudiantes, ¿no? En educación básica, más o menos llegamos por los 25 millones, ¿sí? Em, entonces, un plan de uno a uno en términos educativos para otorgar equipos, como ya se hizo en el programa de inclusión y alfabetización digital en México, em, pues tuvo ahí sus claroscuros, ¿no? Sí hubo una entrega importante, se atendieron a más de una docena de estados de la República que pudieron acceder a este programa. Sin embargo, en términos de evaluación, en términos del seguimiento del programa, en términos de las potencialidades que se le pudo haber sacado a este programa, en términos
de la práctica docente en términos de conectividad, de comunicación y por supuesto de aprendizaje, no quedaron de todo claros. Es decir, no se cumplió con la meta Ujú, y entonces creo que en lugar, y aquí ya esto es una percepción muy personal, creo que en lugar de ver este tipo de programas uno a uno en términos federales, sí los podríamos ver en términos más comunitarios, en una escala menor, con una muy buena coordinación entre entidades, ya sea municipales, por supuesto una cuestión federal, pero justo para grupos en donde ya establezcamos una ruta específica, por ejemplo, la comunidad de mujeres estudiantiles de tal localidad y una entrega de programa uno a uno, ¿no? Con un seguimiento, además de la entrega, porque pues eso es solo una parte de la entrega, es el seguimiento, es la parte instruccional para quien va a estar dándole uso, me refiero en términos de la docencia, o si es fuera de la escuela, en términos de programas de educación continua, programas de alfabetización digital. Creo que ahí puede ser un programa sumamente interesante. No hay que olvidarlo, no hay que dejarlo de lado, porque finalmente sí podríamos atender a una población concreta con índices muy bien definidos, objetivos muy bien planteados y que creo que va más allá, puede ir incluso más allá de una cuestión escolar. Es decir, también ujú, podemos ampliar a otro tipo de grupos, colectivos, por género, emprendedores, jóvenes con cierto tipo de intereses, y entonces creo que ahí se puede atender justamente como nodos, y entonces pues fortalecer justamente lo que implica un programa como de estos, sin que tengamos que caer en un programa que se diluyó al tratar de implementarlo a nivel federal. ujú. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Esta sugerencia, porque finalmente no solo es, como habla usted, otorgar tabletas, sino la aplicación y la dirección correcta y aparte el seguimiento, ¿no? Que esté detrás de los casos, a lo mejor no de cada uno de manera particular, porque es complicado, pero sí de entender cuál será finalmente la planificación y el efecto a largo y mediano plazo que esto va a implicar, ¿no? Creo que es muy importante lo que usted comenta al respecto y bueno, hay una tarea por ahí pendiente sobre este tema que ojalá en el presente gobierno se retome porque como habíamos dicho al inicio, ¿no? Creo que la educación básica es fundamental y desde ahí se sientan las bases para lo que será, ¿no? En el futuro de la educación de cada uno de estos estudiantes. Al respecto, y ya bueno, nos hablaba de estas propuestas respecto al modelo 1.1, pero me gustaría que enfatizara cuáles son sus propuestas y recomendaciones al respecto de las políticas educativas que incidan justamente en la inclusión tecnológica y puedan cerrar la brecha digital en nuestro país. Sí, pues mira, voy a retomar con un comentario que hiciste anteriormente, que es, pues ya tenemos encima el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que no es menor y que también implica una serie de acciones en términos políticos, éticos, legales, y por supuesto no podemos desligarlo de la parte educativa. Como ese, hay toda una serie de factores que podemos analizarlos y estudiarlos de tal modo que se conviertan en ecosistemas de trabajo para esta buena inclusión tecnológica, hablando en la parte educativa, y que beneficie pues a la población a la cual queremos que justamente atienda, ¿no? Que es a la Ujú, población estudiantil. Creo que lo importante ahora será, primero, enfocarnos no en el aparato, no en la tecnología per se, es decir, no en lo que esté de moda en términos de, bueno, salió este gadget o no, sino más bien
qué es lo que representa culturalmente y socialmente Ujú, una tecnología que está cambiando nuestras percepciones, nuestra socialización, nuestras conductas, incluso nuestra forma de estudiar, de aprender, ¿no? Y entonces, si ubicamos y nos vamos por ese lado, entonces nos alejamos un poco de la parte instrumental, a aprender a apretar botones nada más por el hecho de que hay que aprender, sino hacia dónde nos está dirigiendo esa serie de innovaciones. Y ujú, entonces ahí creo que sí podríamos enfocarnos y tiene que ver con cuestiones tanto de la apropiación que están teniendo nuestros estudiantes ya de ciertas tecnologías y que quizá no las tengamos tan presentes en ujú, nuestras escuelas, por un lado, y entonces ahí hay una labor sumamente importante de la parte docente, ¿no? Cómo las integro, pero además de integrarlas, cómo hago que mis estudiantes reflexionen sobre ellas, que no sean simplemente usuarios, sino que se conviertan en usuarios críticos, responsables de eso que están utilizando. Y entonces con esto se da una especie de vuelta de tuerca para que ellos a su vez, ya con este tipo de nociones, puedan convertir cualquier tipo de experiencia con tecnología en algo más provechoso, ¿no? Una ujú, construcción más allá. Es una labor importante, es una labor ardua, pero lo hemos hecho ya por décadas, ¿no? A veces se dice que la tecnología va más rápida de lo que reaccionan las instituciones educativas. A veces pasa de esa forma, pero tenemos el parteaguas de la pandemia. Y ahí en la pandemia, sí o sí, a los docentes tocó una actualización importante en términos, por ejemplo, de virtualidad, de comunicación a distancia, de qué herramientas tecnológicas pueden servir para alcanzar ciertos objetivos, generar actividades que motiven a mis estudiantes. Es decir, ya tenemos ahí un avance importante, no hay que dejarlo, hay que seguir aprendiendo de ello. Y entonces pongámonos ahora estos nuevos retos que, por ejemplo, tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. No hay que ver, estoy ahorita refiriendo solamente a este caso, pero lo podemos poner en otros casos de igual de innovaciones tecnológicas. Ahora hay profesores que están encargando de tratar de evidenciar si un trabajo se hizo o no con inteligencia artificial, ¿no? Y ujú, entonces están como una especie de policía de inteligencia artificial de filtro y se trata de descubrir si la hizo o no, cuando creo que el esfuerzo no tiene que ser en ser el policía, sino en encaminar a estos estudiantes en que inteligencia artificial, como muchas otras herramientas y tecnologías, está justamente para fortalecer su aprendizaje, ¿sí? Y entonces se trata más bien de encauzarlos para hacer las preguntas correctas, para hacer de su uso una práctica que beneficie su construcción de conocimiento, que abone a lo que está estudiando en la área que se desenvuelva el estudiante. Y entonces justamente esto es integración, esto es apropiación. Esto no es dejar de lado las ujú, tecnologías. Hay muchos debates al respecto, se está estudiando. Yo diría pues que empecemos a acercarnos con estos estudios, esta investigación, pero que además de acercarnos a lo que está escrito, cada quien como profesores, pero también como estudiantes, hagan esta labor de investigación, eh, y vean cómo está sucediendo en su entorno, en su contexto muy particular, en sus ujú, clases, en sus aulas, con estudiantes de cierto campo de conocimiento. ¿Qué uso le están dando? Solo por poner el ejemplo de la inteligencia artificial, ujú, pero también podemos tener redes sociodigitales, comunicación virtual, este, robótica educativa, streaming. Bueno, tenemos una serie de ahí de innovaciones importantes que dependiendo
desde qué postura estemos queriéndole entrar, pues tenemos una labor ahí importante y creo que es una cuestión no menor el hecho de que no nos agarre, como hablando en términos docentes, que no nos agarre esto desprevenidos, Ujú, como en su momento pasó con la pandemia, no estábamos del todo preparados. Era difícil estar preparado, bueno, eran otras condiciones, pero me refiero ya con esto en mente y de lo aprendido, pues tomarlo en consideración porque creo que puede hacerse una labor sumamente importante. Yo justamente una revisión que estaba haciendo muy exploratoria de inteligencia artificial en la parte educativa. En lo que confiere al área económica, se están haciendo cuestiones muy interesantes ya, mm, pero en términos de laboratorio, ¿no? Como un ujú, laboratorio de tecnología donde, por supuesto, está implícita la inteligencia artificial y entonces están sucediendo una serie de simulaciones y escenarios que ayuda a estudiantes justamente a establecer un conocimiento amplio mm, en términos de las ciencias económico-administrativas. Pero bueno, no es mi tema. Ustedes ahí son los expertos y mm, seguramente ya lo tienen utilizando y ahí puesto en marcha. Entonces, eh, es importante esta parte, es importante no desligarnos de lo que sucede con la realidad del estudiante fuera de la escuela, con lo que estamos nosotros viendo en nuestro entorno de aula y entonces hacer esos encuentros, unir esos puntos justamente para fortalecer, para tratar de derribar brechas digitales, incorporarlos a lo que sucede mm, dentro de investigaciones para que también tengan ahí una voz importante y pues estar al pendiente de esto que sucede, que va cambiando día a día y que no tiene por qué espantarnos. ujú, No es algo que nos vaya a quitar nuestro trabajo, no es algo que sea escenarios apocalípticos. Simplemente siguen siendo medios que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra labor docente, que pueden ayudar a la comunidad estudiantil a fortalecer, apuntalar su formación y que nos toca ser el vínculo, aterrizar, darle cuerpo, darle coherencia a través de estrategias didácticas, pues a toda esta serie de innovaciones que finalmente podemos nosotros acercarnos y que creo que vale la pena porque eh, en comunidad, en conjunto, podemos establecer estas rutas que después pueden ayudar a otros docentes que no lo han hecho y mm. entonces, bueno, ir generando justamente este conocimiento en red. Sí, que finalmente es irnos adaptando, ¿no? A la par de los estudiantes, pero también saber guiarlos, como usted bien comenta, no es simplemente prohibirles o decir no uses tal tecnología, no uses Wikipedia, no uses inteligencia artificial, sino que sepan que son elementos que pueden sumar, pero también de nuestra parte está el saberlos dirigir, ¿no? Exacto. Sumado a las políticas públicas, educativas y demás, pero creo que es un todo que se conjunta y también del lado del estudiante la disposición y el hecho de querer aprender porque pues debe estar ligado todo, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante esto que nos dice y pues sí es un reto cerrar la brecha digital, creo que hay que empezar poco a poquito a ir trabajando, sobre todo visibilizar la importancia de, ¿no? Porque mientras del lado gubernamental no esté claro que es una un factor muy importante, ¿no? Que puede sumar en todos los aspectos, ¿no? En la formación estudiantil, en la formación de capital humano y a largo plazo también al desarrollo y crecimiento económico, porque son los cimientos, ¿no? De lo que finalmente podrá ser en un futuro. Y bueno, como decíamos, son retos importantes. Y bueno, doctor, me gustaría saber si quisiera agregar algo más a esta conversación antes de finalizar. Pues nada más este simple ejemplo que estamos teniendo en este momento y que sin, sin los avances de estas innovaciones digitales, junto
con la labor de docentes, de estudiantes que están llevando a cabo esta transmisión, pues por ejemplo, esto hace años no era posible, ¿no? O sea, hacer un enlace de este tipo, tener una conversación a distancia, que esté grabado en audio, que esté grabado en video, son justamente muestras de que esto nos puede ayudar a trascender no solamente el término instrumental, esto se convierte en un medio de comunicación, nos enlaza con una audiencia, esta audiencia a su vez tiene una retroalimentación en las redes sociales donde se sube el material, se sigue la conversación. Entonces, bueno, pues son ejemplos claros que de igual manera los podemos trasladar a otros aspectos del uso de la tecnología y que están para que nos apropiemos de ellos, ya sea formalmente en términos educativos o ya sea como sociedad civil, colectivos, grupos, etcétera, etcétera, y que, como bien mencionabas, pues es parte del entramado de la sociedad, del mundo, la parte de las innovaciones que implican cambios a niveles económicos, estructurales, sociales, y pues que no podemos ser ajenos a ellos y que nos toca atender. México es un país muy diverso, hay que atacar muchas áreas, no podemos generalizar solamente en lo que corresponde, por ejemplo, a zonas urbanas, todavía hay muchas zonas que pueden atender de muchas maneras, pero pues el reto está ahí, tenemos los medios, hay personal. Hay estudiantes, hay docentes muy interesados en esta parte de las innovaciones a nivel tecnológico, pero también pedagógico, y pues se trata de eso, ¿no? Sumar, tener esta comunicación desde las autoridades a nivel federal con nuestras instituciones educativas y también en lo local, tener toda esta comunicación y ver de qué manera podemos apoyar y sumar con nuestro granito de arena. Ujú. Y como decimos, ¿no? Es un todo, en conjunto, docentes, estudiantes, gobierno, empresas, o sea que debe sumar y trabajar y sobre todo, como usted bien comenta, entender de repente los claroscuros que ahí están, las deficiencias y también saber cómo podemos sumar, ¿no? Todos en conjunto a todo esto. Y bueno, doctor Daniel, no me queda más que agradecerle, me da mucho gusto haberlo tenido en nuestro podcast. Sea siempre bienvenido a este espacio, creo que es indispensable para el estudio de las ciencias sociales, la interacción entre diversas universidades y disciplinas, y en ese sentido le agradezco mucho su disposición, su tiempo y el haber aceptado estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación, Eufemia. Un saludo a todo tu equipo. Están haciendo una gran labor y pues desde luego a tu audiencia y encantado en otros momentos de seguir colaborando. Muchas gracias, doctor. Bueno, recuerden que está disponible la descarga del Boletín Coyuntura Económica número 14, Panorama de la Tecnología Digital y el Sector Energético en México ante el entorno actual, en el que podrán encontrar el artículo del doctor Daniel Hernández Gutiérrez. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica IEC, en Instagram, X, Facebook y TikTok. Gracias a los que nos escuchan también en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción dejamos los enlaces correspondientes. Yo soy Eufemia Basilio, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección y Coordinación Académica, Eufemia Basilio Morales. En las redes sociales, Alicia Bautista, Socorro Arredondo, Alfonso Casillas, Javier Acevedo, Jessica Segura, Diseño gráfico, Geomara Castillo, Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.